creo que va a dar las dos que hemos oído ya para comentar aspectos específicos y prácticos de la designación de medicamentos huérfanos. Juan, cuando quieras. Juan es, ya como he comentado, gestor científico del CIBERER, viene desde Córdoba, la mejor ciudad hoy que se cumplen los 25 años, la mejor ciudad comunicada por tierra de la península de este país. Aunque todos los... Gracias, Paco. He tenido que venir en avión finalmente. Pero no, para nada. Bueno, pues nada, yo voy a hablar, aprovechando todo lo que se ha hablado de la jornada, voy a hablar un poco de un reto que nos plantearon la gente de la plataforma de enfermedades minoritarias, que era hablar de cómo valorizar una vez alcanzada la designación, que es un tema que es muy importante y además pretende dar respuesta a uno de los problemas que se ha hablado al principio, que era por qué se está investigando. Hay mucha gente investigando en enfermedades raras, muchos centros de investigación que están haciendo muy buena investigación, pero esto no llega al final al mercado ni se ven los efectos de esto, ¿no? Entonces, realmente no es un tema sencillo, pero bueno, desde el CIBER de enfermedades raras, después de 10 años que tenemos ya en marcha, y por varias razones, básicamente, una de ellas que al ser una estructura en red a nivel nacional, trabajando con muchos grupos muy potentes que están trabajando en enfermedades raras, tenemos la posibilidad de haber visto muchos proyectos que se han quedado en el camino por diferentes razones. Es decir, tenemos una experiencia acumulada de proyectos que no han llegado a ningún sitio, que nos han hecho aprender mucho durante este camino. Y además, en los últimos 3 o 4 años tenemos la experiencia adicional de, bueno, que también ha sido una suerte en todo este sector, y es que la industria se está empezando a interesar mucho más y a focalizar muchos de sus intereses en los medicamentos huérfanos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo vamos a enfocar desde luego de una perspectiva de la academia, es decir, de centros públicos de investigación o centros hospitalarios, etcétera, pero centros, digamos, donde se está haciendo una investigación pública, que es lo que hacemos nosotros dentro de nuestro consorcio público. Entonces, aquí hay dos conceptos claros que desde la parte de la academia, digamos, tenemos que tener. Que hasta ahora, o la mayoría de la investigación que se está haciendo en el ámbito público, aquí el título de la jornada era la designación huérfana como puerta para la investigación. Pues en este caso, para la academia, la designación huérfana es el final. Entonces, ese cambio de perspectiva es fundamental. Y ahora mismo estamos empezando a experimentarlo con los casos que estamos viendo hoy mismo, pero esto es fundamental. Y otro tema que también es interesante, y lo iremos comentando rápidamente, que son los nuevos modelos de innovación abierta que han permitido que esto esté un poco cambiando la perspectiva dentro de los centros públicos. ¿Vale? Bueno, no me voy a meter mucho en esto, lo ha comentado Josep y más gente. El proceso de desarrollo de medicamentos huérfanos lo podéis ver en la guía rápidamente, en muchos otros sitios. Eso es un proceso que es básicamente igual, lógicamente, que el resto de medicamentos, donde, bueno, tiene ciertas fases. En definitiva, hay una serie de recursos para llevar lo que es una investigación básica a un medicamento a mercado. Bueno, pues normalmente se va a necesitar un conocimiento muy importante de esa patología, una química muy bien controlada, mucho dinero en las diferentes fases, en cada una de las fases mucho dinero, centros hospitalarios de referencia, mucho expertise clínico y, por supuesto, también controlar muy bien los temas de propiedad industrial, los temas de regulatorio, porque todo eso nos lo vamos a encontrar en todo el camino, porque básicamente es un proyecto de investigación translacional, pero si lo miramos en frío, es un proyecto de innovación. Entonces, todo esto lo vamos a tener que tener en cuenta a lo largo del camino. Normalmente la designación huérfana se suele situar por ese ámbito, en la parte preclínica, y cuando hablamos de medicamentos huérfanos, ya lo hemos dicho esta mañana, pero lo vuelvo a recalcar, además de los problemas habituales que hay para desarrollar un medicamento, tenemos algunos adicionales, ¿no? Como es la falta de conocimiento, que no existen los modelos adecuados para hacer las pruebas en vivo, que no hay conocimiento de la historia natural, falla los registros, etcétera, etcétera. Es decir, hay como unos problemas adicionales, aunque gracias a la regulación para medicamentos huérfanos tiene otro tipo de ventaja.
Entonces, desde el punto de vista de la academia, normalmente nos situamos en esta parte del desarrollo. Entonces, esto explica por qué muchos de los proyectos que se desarrollan en la academia caen en ese Valle de la Muerte, que en el caso de la academia no es un Valle de la Muerte, es casi una cascada, porque prácticamente todo lo que se está haciendo, todo incluso lo que sale en la prensa, al final acaba ahí en un sitio donde no va a ningún sitio. ¿Por qué? Porque si tú montas una estrategia en esos 2 pasos, para cubrir esos 2 pasos, pues los cubrirás y luego ahí te quedarás, ¿vale? Entonces, hay otros actores que van a estar presentes en este proceso, que básicamente son todos estos que están aquí. Entonces, es necesario contar con todos ellos desde el principio, básicamente, para crear una red. Cuando se habla de crear una red, en este caso, esta red lo que nos va a servir fundamentalmente va a ser como un plan de contingencia para todos los problemas que van a surgir durante todo el desarrollo, que son años y años de investigación, ¿vale? Entonces, aparte de esta red, ¿vale? Bueno, esta red surge gracias también a los nuevos modelos que se están desarrollando, ¿no? De innovación abierta. Entonces, las farmacéuticas, básicamente, farmacéuticas y otras empresas medianas están externalizando muchos de sus recursos y por eso hay muchos centros públicos que están haciendo ahora mucha investigación terapéutica mucho más dirigida. Además, se están orientando la industria farmacéutica hacia necesidades médicas que no estén cubierta. Bueno, siempre ha sido así, pero ahora mucho más focalizada hacia enfermedades raras, en este caso, al tener un claro déficit de tratamiento. Y tanto los investigadores como las asociaciones de afectados y empresas de nuevo cuño pues están participando en todo este proceso desde primera hora. Entonces, con este panorama dentro de lo que sería la introducción, ¿cómo valorizamos las designaciones huérfanas, ¿vale? Para una política de un centro de I+D? Pues básicamente lo más importante es que hay que hacerlo lo antes posible. Es decir, para nosotros la designación huérfana, como se ha comentado esta mañana, es un punto de visibilidad absoluta. Entonces, es decir, si nosotros queremos dar valor al desarrollo que estamos teniendo, hay que hacerlo antes de la designación, porque en el momento que sea la designación todo el mundo va a mirar tu trabajo. Entonces, cuando todo el mundo mire tu trabajo, tienes que tener todo muy bien controlado y bien. Es decir, aunque hay que hacer muchas cosas después, pero es importante que cuando venga la designación lo tengamos la mayor parte de los problemas resueltos. Todo esto con un objetivo muy claro y es reducir incertidumbre. Es decir, en el caso del desarrollo farmacéutico, lo importante para dar valor es reducir incertidumbre. En este caso, partimos de bueno, hemos visto el esquema que habían puesto esta mañana, donde una serie de moléculas, en el esquema clásico de Drug Discovery, hay un montón de moléculas que se van investigando y van cayendo hasta que finalmente solamente hay algún compuesto que llega a mercado. Básicamente, eso para la empresa farmacéutica, los flujos de cajas dentro de sus propios sistemas son normalmente de mucho riesgo, ¿no? Entonces, ellos suelen utilizar metodologías para valorar proyectos farmacéuticos, como en este caso uno de los más habituales, el valor actual neto ajustado por riesgos, que es el Net Present Value, que permite, este y otros, dar valor en función de la etapa de desarrollo. Y básicamente, que es una fórmula de ingresos previstos, costes y asociados al riesgo, lo que nos viene a decir es que a medida que vayamos avanzando, el valor de la tecnología que tenemos es mayor. Por lo tanto, a medida que baja la incertidumbre, tenemos más valor del desarrollo que tenemos. Entonces, ¿cómo reducimos esta incertidumbre? Pues en el caso de las enfermedades, lo que tenemos que hacer nosotros como Centro Público de Investigación es centrarnos en los puntos negros específicos que tenemos en enfermedades raras para solventarlo antes de que llegue el problema. Es decir, prever todo eso desde el momento que se está planificando una investigación terapéutica. Es decir, si no hay estudios completos de historia natural, pues empezar a trabajar lo antes posible, porque no va a llegar el momento en que vamos a tener que utilizar esos datos y si no los tenemos, el proyecto se parará. Con los modelos animales igual. Si estamos en investigación preclínica y no tenemos el modelo en vivo, nos va a llegar un momento en que lo vamos a necesitar para poder dar evidencias consistentes.
etcétera, etcétera. Básicamente vamos a necesitar tener controlados todos esos factores para tenerlos en cuenta a priori antes de lanzarnos en el desarrollo. ¿Vale? Y cuando pues, ya entremos en fase clínica, pues incluso los diseños de análisis estadístico. Y además, tener en cuenta desde primera hora también que hay otros factores que tampoco están siempre en nuestra mano, que son los de incertidumbre económico-empresarial, pero que bueno, en nuestro caso sí que podemos controlar todo lo que es la propiedad industrial e incluso algunos pasos de regulatorio iniciales, ¿no? Como en este caso la designación, el protocolo asista, ir avanzando para dar valor. Entonces, esto sería un poco así general, pero si, por ejemplo, dependiendo del tipo de estrategia para terapia, tiene algunas consideraciones específicas. Vamos a tomar estos 3 ejemplos claros, uno que es el reposicionamiento, luego terapias con nuevos compuestos, con New Chemical Entities, y otro para terapias avanzadas. ¿Dónde pondríamos el foco si fuéramos una estructura para el desarrollo de terapias? Bueno, en el caso de reposicionamiento, que básicamente son indicaciones huérfanas de un medicamento ya aprobado en otras patologías, esto tiene una serie de ventajas en el desarrollo, ¿vale? Que es un perfil de seguridad ya establecido, que una I+D inicial que es bastante más asequible y que bueno, tiene cierta disponibilidad rápida. ¿Dónde están las debilidades del reposicionamiento? Pues aquí precisamente las debilidades vienen por la parte de propiedad industrial de la indicación huérfana, ya que estamos utilizando compuestos que ya están comercializando, que es donde puede que haya otros donde tengan derechos. Es decir, si estás planteando una estrategia de reposicionamiento, lo primero que tienes que tener controlado es, cuando estés trabajando con esos compuestos, tener claro dónde puedes hacer desarrollos o dónde no va a haber ningún tipo de mercado porque esté controlado. Entonces, aquí, lógicamente, es difícil que desde los centros públicos podamos dar ese input, pues habrá que buscar empresas o grupos que nos puedan asesorar en este sentido, ¿vale? Además, las recomendaciones efectivamente vienen por un lado por el fuerte asesoramiento en propiedad industrial y también, en este caso, en el codesarrollo inicial, hay otros temas que tendríamos que cubrir muy bien, como es el expertise clínico, lo tendríamos que tener muy claro. Los modelos experimentales los tendríamos que tener disponibles en el momento que nos fuésemos a lanzar con esto y, por supuesto, aproximaciones in silico para poder testear lo máximo posible de todos los tipos de batería de compuestos para dar con el fármaco adecuado, pero siempre con un fuerte asesoramiento en todos los temas de propiedad industrial. En el caso de nuevos compuestos, al ser una terapia nueva, ¿vale? Experimental, y pues tiene una serie de ventajas, pero también tiene otra serie de inconvenientes muy fuertes. En este caso, las ventajas vienen por ser una vía rápida de registro, ¿vale? Previa indicaciones más amplias y complejas, es decir, los podemos utilizar de puerta de entrada para luego mercados más grandes, en el caso de que muestre seguridad y eficacia para una enfermedad rara. Pero, por otro lado, tiene una debilidad muy grande y es que es necesario hacer una I+D preclínica, por ejemplo, muy completa. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando nos vayamos a lanzar con unos proyectos con nuevas entidades químicas, hay que detectarlo todo eso muy pronto, proteger muy bien todo, es decir, porque eso es otro de los problemas que hay, que el tema de publicar y todo. La prioridad en este caso es nuevos compuestos para que pueda llegar al mercado bien, tiene que estar muy bien protegido. Si nos lanzamos a investigación preclínica, tenemos que tener los modelos in vivo y pruebas in vivo, nadie va a mirar nuestro proyecto, nadie. Es decir, se va a quedar en el cajón y mejor tenerlo previsto antes, que cuando hagamos las pruebas en células, cuando llegue el animal ahora desarrollarlo, etcétera, lo tendremos que prever antes. Y en este caso, pues, si nuestro grupo no tiene expertise en química médica o en computacional, pues ir buscando un buen socio para ir cubriendo todos esos gaps para ajustar bien la molécula, etcétera. Es decir, intentar, como siempre, para dar valor, lo que tenemos que reducir incertidumbre. ¿Cómo reducimos incertidumbre? Quitando las debilidades de este tipo de desarrollos. Y por último, el último ejemplo, por ejemplo, de terapia avanzada, donde las debilidades básicamente están en la incertidumbre médico-científica, que es muy grande porque son terapias muy innovadoras y donde prácticamente hay poca evidencia científica sobre cómo va a evolucionar.
Y además hay una individualización operativamente muy compleja para todo el tema de la producción de las células, de los vectores, de cómo eso se articula dentro del hospital, etcétera, etcétera, para el tema de los ensayos. Pues entonces aquí, cuando nos planteamos esta serie de estrategias para el desarrollo de estas terapias, tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentalmente. Aquí la propiedad industrial es mucho menos limitante, pero sí que tenemos que tener un buen vínculo con los stakeholders más relacionados y con los actores que nos van a tener que ayudar a los codesarrollos. Esto es fundamental porque si nos lanzamos una terapia génica y luego no planteamos bien quién va a producir esos vectores en condiciones GMP o no sabemos qué experiencia tienen, etcétera, nos podemos meter en un desarrollo y ahí es donde va a estar nuevamente el punto flaco, en la producción de vectores, en el transporte de esas células transfectadas, etcétera, etcétera, la logística, en que los hospitales tengan acceso a poder hacer un ensayo clínico en esas condiciones. Y, por supuesto, una buena interrelación con las agencias reguladoras, porque al ser un proceso nuevo, pues mientras antes estemos en contacto con ellos, mejor, porque si no, mal va a ir. Desde primera hora, para cualquier tipo de desarrollo. En este caso, bueno, la agencia reguladora en todos, por supuesto, pero en este caso más en especial. Y esto es un poco nuestra experiencia en los últimos años. En el último año pegamos un acelerón fuerte y ahora estamos bastante activos en este sentido. Ahora mismo tenemos 6 designaciones huérfanas, 6 por la EMA y 2 por la FDA que tenemos ahí, que son de terapia génica, tanto de terapia génica como el de adrenoleucodistrofia que habéis visto antes, de reposicionamiento, y otros 2 nuevos compuestos para reposicionamiento. ¿Vale? Estas son las fases en las que están ahora mismo esos estudios. Gracias a la experiencia un poco acumulada y al desarrollo, intentando cubrir toda esa incertidumbre con el que veníamos trabajando, pues hemos conseguido firmar varios acuerdos de desarrollo, en este caso para todo el pipeline de terapia génica, por un valor bastante importante, de más de 10 millones de euros, con una empresa norteamericana, que han sido licenciados también los resultados. Ahora, como habéis podido ver, el Tensirolimab también se va a llegar a un acuerdo para la licencia. Y, tenemos pendiente todavía el de deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1 y estamos pendientes de valorizar los otros 2 compuestos para reposicionamiento. Y la idea es que en este año tenemos otros 4 posibles programas susceptibles de alcanzar designación huérfana y la idea es empezar a trabajar ya en ellos para darle todo el valor posible para cuando alcance la designación poder tener la suficiente consistencia como alcanzar fases clínicas. Entonces, para destacar y llevar un poco a casa, quería decir que por supuesto, siempre dentro de un ámbito de academia, una de las cosas básicas que hemos aprendido durante estos años, es que hay que empezar a planificar a largo plazo. Es decir, ya cuando planteamos una estrategia de una nueva terapia tenemos que empezar a pensar en el largo plazo, en todos los problemas que nos vamos a encontrar, en las necesidades tecnológicas y los recursos, sobre todo en las necesidades de financiación y los temas de propiedad industrial. Y mientras antes, mejor. Es decir, ya no podemos ir pensando en voy a hacer el proyecto y a medida que vayan surgiendo los problemas, pues los iré solucionando. Sí, se puede ir pensando así, pero al final ese proyecto pues seguramente caerá. Y, por supuesto, para poder cubrir todo eso, pues es necesario un vínculo de interacción temprana con todos los stakeholders que van a estar implicados ahí. En este caso, además, en estos modelos y por parte de la academia, que cada vez está teniendo un papel más importante en este tipo de desarrollo, y creo, y sinceramente, que lo va a tener muchísimo más en los próximos años, el papel de las asociaciones de pacientes va a ser clave para poder dinamizar y culturizar a los grupos de investigación públicos a ver todo el desarrollo, ¿vale? Y a ese cambio de cultura a largo plazo. Y bueno, nada, dar las gracias a todos por asistir y recomendaros que, sobre todo a aquellos investigadores,
que estéis empezando a trabajar en nuevas aproximaciones terapéuticas, a que leáis la guía, bueno, y animaros a que intentéis lanzar proyectos que realmente tengan un impacto y empezar a tener en cuenta todos los problemas que nos van a surgir desde el principio. Muy bien.